Dentro de esta 28ª edición del Festival Internacional de Cine de Valencia, Cinema Jove, con una ocasión muy especial y haciéndonos conscientes de la importancia del fashion film también como pieza que surge al amparo de esas nuevas tecnologías. Ángel Font es una persona que desde que me hablaron de él suscitó mi interés porque además lo hicieron pasándome una entrevista. Cineasta inquieto, cineasta que no va por caminos trillados, sino que busca su propio camino, efectivamente. Innovador. Hemos hecho otra apuesta porque el resto creo que ya está copado. Genesis y Eterna ganaron en sus respectivos años el Proyecta y estuvieron presentados en varios festivales como el que comentas de La Joya. El tercero todavía no está estrenado porque lo acabamos de terminar, rodado mitad aquí en Valencia con Tono y mitad en el desierto de California, pues con una productora de allí, ¿no? Estos espacios tan cortos visuales sí que requieren un grupo muy grande, porque tú realmente para hacerlo han sido fotógrafos, maquilladores, estilistas, peluqueros, hasta elegir los personajes. Es un guión muy estudiado. Es una labor como muy, muy cuidada que este hombre, o sea, porque nos metió en el proyecto siempre, porque era tan entusiasta que no le podías decir que no. Sí, el primero no sabía yo lo que... O sea, yo hice un proyecto en el que creí que la historia o la idea era buena. En ese momento estaba en contacto con la moda a través de un blog también y cuando conocí a Tono pues dije, pues mira, oye, 1 más 1 un fashion film. Pues yo apelo siempre a la coherencia y a la honestidad en el sentido de tu trabajo y del espectador, ¿no? Porque al final es publicidad, está unido, ¿no? Más no a es como la una película. No es como en tu caso, lo que tú has sacado de ahí. No, aquí lo único que estamos anunciando es al grupo de profesionales que los hacemos para hacer más. Aunque sí, podría ser un fashion film marca Tono San Martín, marca Retal, Reciclaje Creativo y Osvaldo Ahumada, que son los que han diseñado los trajes de Francis Montesinos, que fue el que hizo el segundo, o Joaquín Martínez, que fue el que diseñó toda la colección del primero. Además, somos de los pocos fashion films que los vestuarios, salvo en el de Francis, pero aún así el estilismo, cogimos varias prendas y lo convertimos nosotros, se diseñaron los trajes para nuestros proyectos. Ese traje lo hicieron para el proyecto. Entonces por eso nuestros fashion films son un poco diferentes a los del resto. A lo mejor por lo que mis fashion films han podido funcionar, no solo en España sino fuera. Es el hecho de siempre estar muy atento al producto, a cuidar mucho la estética, el contenido, hablar del ser humano, de por qué te motivas, de qué te motiva, de qué te gusta, de cómo te sientes. Genesis va de un tío que crea algo. ¿Quién no crea aquí? Claro. Entonces, ya que luego te aburre, que te gusta, que no. Pero por lo menos yo la historia o el mensaje que hay detrás, creo que son un mensaje universal. El primero que hicimos se ha llegado a proyectar en la cárcel de Almería y luego pues por ejemplo sirvió para dar un taller con niños. Entonces desde siempre yo he pensado que el contenido pues es el cine, ¿no? El cine es contenido y contenido visual y audiovisual, pero contenido es una palabra que quizá se está perdiendo cada vez más por intentar correr y sacar las cosas antes que nadie, ¿no? Muchas veces se olvida que fashion film es fashion y es film. Hay que contar algo con esa moda, pero no hacer un videoclip, que entonces es un videoclip o un fashion entertainment o un fashion video, pero no es un fashion film. Y como se entremezcla tanto todo, muchas veces te puedes perder entre todos los conceptos estos que están saliendo, el transmedia, el advertisement, el infotainment. Siempre tienes que saber qué estás viendo, ¿no? O qué estás consumiendo, porque al final, como estamos hablando, fashion film es publicidad y todo lo que estamos hablando es publicidad. Entonces, si tú no estás educado o no te educas viendo y entendiendo el lenguaje de por qué esto está aquí, qué me están contando, ¿no? Pues a lo mejor, aparte que puedes perder cierto sentimiento, cierta sensación que te puede transmitir un proyecto, a lo mejor te confundes y ya no sabes lo que es una cosa o qué es otra. ¿El fashion film no tiene también una caducidad, el fashion film? ¿O como ahora está empezando, cuál es el siguiente paso del fashion film? En el buen caso de que, como todo, no se vea una luz y van 100.000, sino que se ve una luz y se intenta abrir más el agujero para que entre más luz, pues en ese caso yo creo que nada caduca, nada pasa de moda.
nosotros vamos al cine y vemos la misma historia contada con diferentes actores y diferentes directores, pero la historia de chico conoce a chica, se enamoran a mitad de la película, cortan en el último cuarto para que al final se den el beso del amor. Tú eso no lo quieres hacer. ¿Tú quieres sí, que se no, vea? pero sí, a mí me da igual. Yo creo que soy realizador, la calidad es la clave. Cerramos este encuentro con el deseo de que sea el comienzo de algo. Pues ojalá. Esperemos que sea así, esperemos que sea Gracias por vuestro tiempo Gracias y a por ti. vuestra sabiduría. así. Gracias.